El santuario y el estallido. Crónica de una mañana del 22 de febrero de 2026. La madrugada llegó silenciosa y helada, como suele llegar febrero a las alturas de Michoacán. Cuando comenzó el ascenso hacia el santuario de la mariposa monarca, ese refugio natural que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 2008, el termómetro marcaba apenas 3 grados centígrados y el aire cortaba la piel con el filo inesperado de la altitud. La respiración se condensaba en nubes blancas que desaparecían rápidamente, testigos efímeros de nuestra determinación. Pero el frío no importaba. La expectativa de verlas, Adana Plexipus, las viajeras que habían recorrido más de 4.000 kilómetros desde los Great Lakes de Canadá para refugiarse en estos bosques de Oyamel, mantenía el ánimo encendido entre los peregrinos de la montaña. Somos, después de todo, una especie curiosa, capaces de madrugar en pleno invierno para contemplar el milagro de insectos que pesan menos de medio gramo, y sin embargo navegan por corrientes aéreas invisibles con la precisión de un reloj atómico. La subida duró casi 2 horas. El sendero serpenteaba entre encinares y pinos que se alzaban como guardianes de un secreto ancestral, sus troncos cubiertos de musgo que brillaba plateado bajo la luna menguante. Cuando finalmente llegamos a la cima, el silencio se impuso por sí solo, no por norma escrita, sino por reverencia instintiva. Ahí estaban, miles de mariposas monarca colgadas en racimos de las ramas, inmóviles, resguardándose del invierno en su letargo dorado y negro. El frío las mantenía pasivas, como pétalos de una flor imposible que hubiera decidido hibernar, esperando la señal química que les indicaría que era momento de despertar. Entonces, el sol comenzó su trabajo. Lentamente, los primeros rayos fueron calentando el aire, y como por encanto, algunas emprendieron el vuelo. Primero 1, luego 10, luego cientos. Las alas anaranjadas, ese naranja que no existe en ninguna paleta humana, mezcla de fuego y caramelo y advertencia, se abrían y cerraban en una danza hipnótica que llenaba el bosque de movimiento y color. Los celulares y cámaras emergieron en silencio, capturando lo efímero, tratando de congelar en píxeles lo que solo la naturaleza puede crear. La belleza pura, indiferente, perfecta. Por un momento, el 22 de febrero de 2026, fue solo eso, luz, alas y asombro. Cumplido el cometido, descendimos. La bajada fue más ligera, 1 hora aproximadamente, aunque el flujo constante de gente que subía nos obligaba a medir cada paso, a negociar el espacio en un pasillo natural de tierra y raíces. Conversábamos en voz baja, todavía bajo el hechizo de la mañana, comentando cuántas habíamos visto, si habíamos logrado la foto perfecta. Qué suerte tuvimos con el clima despejado. La noticia que partió el día fue al llegar a la salida cuando todo cambió. Las 11:47, según el timestamp del primer mensaje que recibí. Los teléfonos comenzaron a vibrar en cascada, una sinfonía de alertas que rompió el encanto de la montaña. WhatsApp traía la noticia en fragmentos, cada mensaje más detallado, más grave. Habían abatido a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército Mexicano y el Grupo de Inteligencia del FBI y del país del norte. La confirmación oficial llegaría horas después, pero en las calles del pueblo, ese pueblo mágico que habíamos dejado dormido esa mañana, la información ya corría más rápido que el pánico. Las células delincuenciales, esas sombras que se extienden más allá de cualquier líder, estructuras que aprendieron hace años a sobrevivir a las cabezas, reaccionaron con la velocidad del odio institucionalizado. Para las 12:30, reportes preliminares indicaban disturbios en al menos 2 estados: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Colima, Nayarit, Guerrero y el Estado de México. La táctica era la misma que se había visto en operativos anteriores: narcobloqueos con vehículos incendiados, ataques a comercios establecidos, enfrentamientos armados contra fuerzas federales. La venganza como mensaje, el terror como estrategia. El pueblo se transformó en escenario de pesadilla ante nuestros ojos. Las calles, que horas antes bullían con el tráfico matutino de turistas y comerciantes, se vaciaron como por arte de magia negra. Las cortinas metálicas bajaban con estruendo seco, una tras otra, mientras los dueños de negocios, que conocen demasiado bien esta coreografía, corrían a refugiarse. Los semáforos cambiaban de color para nadie. El silencio que habíamos respetado en la montaña, para no espantar a las mariposas ahora, se instalaba aquí por razones distintas. El miedo paraliza más efectivamente que cualquier reverencia natural.
Las caras a nuestro alrededor mudaron de expresión con una rapidez que resultaba casi obscena. La alegría de la mañana, esa sensación de haber presenciado algo genuino y bueno, se disolvió en gestos de desesperación y terror contenido. Los ojos buscaban otros ojos, preguntándose sin palabras, ¿dónde nos refugiamos? ¿Cómo esperamos a que pase? ¿Cuánto durará esta vez? Las redes sociales se convirtieron en ventanas abiertas al horror en tiempo real. Videos de saqueos en León, fotos de humo negro sobre la autopista Guadalajara-Morelia, testimonios de muertos en enfrentamientos a la salida de Tepalcatepec. Cada notificación era una gota de adrenalina que nos mantenía en estado de alerta permanente. El día, que había comenzado con la lentitud majestuosa de las mariposas despertando, ahora se estiraba interminable. Cada minuto cargado de incertidumbre y de esa sensación particular que viven quienes han aprendido a leer el ritmo de la violencia. La calma antes de la tormenta que ya no es calma, sino tensión acumulada. El albergue, refugio entre extraños para las 16 en punto, quedó claro que no podríamos continuar nuestro viaje. Los bloqueos habían cerrado las principales salidas del pueblo, y los reportes de enfrentamientos en carreteras cercanas se multiplicaban. Fue entonces cuando encontramos el albergue, un espacio improvisado en lo que normalmente era un centro comunitario, ahora convertido en refugio de emergencia. Allí descubrimos que no estábamos solos. Éramos al final de la tarde, unos 40 personas apiñadas en un salón de cemento frío pero seguro. Había familias de Guanajuato que habían venido en caravanas de 3 vehículos. Un grupo de estudiantes de biología de la UNAM, encabezados por una mujer de Veracruz, que no dejaba de revisar listas de asistencia. Una pareja de jubilados de Aguascalientes que llevaban 20 años visitando las mariposas. Un fotógrafo italiano que hablaba español con acento de Roma y que mostraba sus tomas de la mañana en una tablet con la batería agonizante. Una familia de estadounidenses, padre, madre, 2 hijos adolescentes, que habían ignorado las alertas de viaje del Departamento de Estado, porque las mariposas valían la pena. Un guía local que conocía cada árbol del santuario y que ahora servía como enlace con las autoridades. Una enfermera del IMSS que ya preparaba mentalmente su regreso al hospital regional, sabiendo que las urgencias vendrían. Los encargados del albergue, voluntarios del propio pueblo, algunos con credenciales de protección civil que lucían recién impresas, nos recibieron con una generosidad que no pedíamos. Había agua embotellada, cobijas de lana áspera, y algo más valioso, información verificada. Nos explicaron que el albergue había funcionado durante la pandemia de COVID-19, y que ante la emergencia, habían decidido reactivar el protocolo. Aquí no se cobra nada, dijo una mujer de pelo canoso y manos agrietadas, mientras repartía tortillas de un costal industrial. El que tenga, que aporte. El que no, que descanse. La cena fue modesta pero suficiente. Frijoles de la olla, arroz, tortillas, café de puchero. Se acabó la comida antes de que todos comiéramos, pero nadie se quejó. Los que ya habían comido pasaron sus raciones a quienes llegaron después. El italiano compartió galletas que traía en su mochila. Los estadounidenses ofrecieron barras de proteína con etiquetas en inglés. Alguien sacó un paquete de mazapán de la Rosa, y se convirtió en el postre colectivo, repartido en pedazos que nadie rechazó. Hablamos de las mariposas, de cómo sobreviven, de su memoria genética que les permite regresar a un lugar donde nunca han estado, de cómo cada generación que viaja hacia el sur es distinta de la que regresa al norte. Y sin embargo el ciclo continúa. El biólogo de la UNAM explicó la diferencia entre los machos y las hembras, las manchas en las alas que las distinguen. Los jubilados contaron historias de viajes anteriores, cuando el santuario tenía menos infraestructura y más magia silvestre. El fotógrafo italiano mostró cómo había capturado el momento exacto en que una mariposa abrió sus alas contra el sol. Los adolescentes estadounidenses tradujeron para sus padres las historias de los lugareños, ejerciendo por primera vez su español en un contexto que ninguna clase podría haberles preparado. Poco a poco, sin que nadie lo propusiera, el terror fue cediendo terreno a algo más complejo. Una comunidad improvisada, una red de cuidados espontánea, una decisión colectiva de no dejarse llevar por el pánico. La noche en vela para las 21 en punto, el pueblo se sumió en la oscuridad. No era un apagón programado, sino el miedo hecho ausencia de luz. Los comercios cerrados, las farolas apagadas por precaución, las ventanas selladas con tablas o cortinas gruesas. Desde el albergue, mirando hacia la plaza principal, el silencio era tan denso que se podía escuchar el viento moviendo los árboles. Se implementó un sistema de guardias improvisado. 2 hombres, uno local, uno turista de Monterrey que había sido militar,
se ofrecieron para vigilar las entradas. El resto intentó dormir en colchonetas en el suelo, en bancas de madera, en sacos de dormir propios. La enfermera permaneció despierta, revisando constantemente su teléfono por si el hospital llamaba. El guía local finalmente sonrió, aunque brevemente, cuando supo que su hermano, policía municipal, estaba ileso. La noche fue larga. Se escucharon a lo lejos estruendos que podían ser troncos cayendo o algo peor. Nadie hablaba de ello. En cambio, hablamos de otras cosas. De cómo el país había aprendido, mal que bien, a convivir con la violencia sin normalizarla del todo. De cómo cada generación mexicana encuentra formas de seguir adelante. No con resignación ciega, sino con esa mezcla peculiar de pragmatismo y ternura que caracteriza a quienes han aprendido que el día después del horror también existe. De cómo, incluso en los peores momentos, siempre hay alguien que abre su puerta, que comparte su comida, que vigila para que otros descansen. A las 3 en punto de la mañana, el frío se volvió intenso. Alguien encendió una estufa de gas butano en un rincón, y nos reunimos alrededor como aldeanos de tiempos antiguos. El italiano, que se llamaba Marco, nos enseñó a jugar una versión simplificada de escopa con cartas españolas que alguien había encontrado en un cajón. Los niños estadounidenses, que no entendían las reglas pero captaban la intención, se rieron por primera vez en horas. Esa risa, aguda, inesperada, irreverente, fue quizás el sonido más valiente de toda la noche. La mañana del regreso, el amanecer del 23 de febrero llegó sin fanfarria, anunciado solo por los ladridos de los perros del pueblo. Primero uno, lejano, como probando el aire. Luego otro, más cercano, respondiendo. Finalmente, toda una sinfonía canina que recorría las calles vacías, reclamando su territorio, anunciando que la noche había pasado. Nos despertamos en silencio, cada quien evaluando su propio estado de ánimo, su propio nivel de miedo residual. El café de la mañana, preparado en una olla gigante que alguien había traído de su casa, sabía a gloria y a alivio contenido. Los voluntarios del albergue nos informaron que, según comunicados oficiales recién emitidos, la situación había comenzado a estabilizarse en la región. Aunque los bloqueos persistían en carreteras estratégicas, formamos un comité improvisado de información. El exmilitar de Monterrey contactó a un amigo en la Guardia Nacional. La enfermera llamó al hospital y confirmó que las urgencias habían sido atendidas, que el personal había resistido. El guía local habló con otros guías en pueblos vecinos, trazando un mapa mental de qué rutas estaban despejadas y cuáles debían evitarse. Alguien con datos móviles funcionales revisó Twitter y grupos de Facebook, filtrando información verificada de rumores alarmistas. Decidimos esperar hasta las 10 en punto para partir, permitiendo que la luz del día disipara las últimas sombras de incertidumbre. Esa hora y media de espera fue, curiosamente, la más larga. La adrenalina de la noche había dado paso a una ansiedad más sutil, la de quien sabe que debe moverse pero ignora si el camino es seguro. A las 9:30, los primeros vehículos comenzaron a llegar al albergue. Eran familias locales que habían pasado la noche en sus casas, y ahora ofrecían acompañarnos, guiarnos por rutas alternativas que solo ellos conocían. Nos debe nada, decía un hombre con camioneta pick-up llena de herramientas de campo, pero no los dejaremos ir solos. El viaje de regreso salimos en caravanas de 3 vehículos cada una, manteniendo comunicación por radio de mano, que alguien había tenido la precaución de traer. Las rutas fueron indirectas, casi arqueológicas. Caminos de terracería que evitaban las carreteras federales, atajos entre sembradíos de aguacate y maíz, pasando por pueblos que no aparecen en los mapas estándar. El paisaje, visto así, era deslumbrante. Michoacán en febrero es verde intenso, tierra roja, cielos que prometen lluvia, aunque no la cumplen aún. Vimos campesinos que saludaban con la mano desde sus parcelas, niños que jugaban en patios de tierra, perros que nos seguían con la mirada sin ladrar. La vida cotidiana, persistente, indiferente a la violencia de los titulares. En cada parada técnica, para revisar neumáticos, para orinar al borde del camino, para confirmar que todos seguían en la caravana, intercambiábamos información. El italiano había logrado contactar a su embajada. Los estadounidenses habían recibido mensajes de sus familias a través del servicio de emergencias consular. Los de Guanajuato habían confirmado que la autopista hacia su estado estaba despejada después de Celaya. Los de Veracruz, que el puerto de Veracruz operaba con normalidad. Alrededor de las 14:30, después de casi 4 horas de viaje que normalmente hubieran tomado 2, llegamos a la primera gran ciudad con señales de normalidad. Semáforos funcionando, tiendas abiertas, gente caminando sin la prisa del pánico. Paramos a comer en una fonda donde la comida sabía a victoria,
a supervivencia, a futuro posible. Continuamos en grupos más pequeños, según nuestros destinos finales. Mi grupo, 3 vehículos que se dirigían hacia el centro del país. Llegamos finalmente a casa pasadas las 15 en punto del 23 de febrero de 2026. El sol de la tarde iluminaba las calles de mi colonia con una luz dorada que parecía, después de todo lo vivido, casi irreal. La lección de las alas. Revisé las fotos del teléfono esa noche. Mariposas contra el cielo azul. Mariposas en racimos densos, mariposas en vuelo borroso, y luego los mensajes de esos 2 días, ese 22 y 23 de febrero de 2026, que comenzaron con alas y terminaron con fuego, con miedo, con solidaridad improvisada. Pero no solo con eso, porque también terminaron con una mujer de pelo canoso que repartió tortillas sin cobrar, con un exmilitar que vigiló para que otros durmieran, con un italiano que enseñó juegos de cartas a niños asustados, con campesinos que guiaron a extraños por caminos secretos, con la certeza de que al día siguiente, los guardabosques subirían de nuevo a la montaña a verificar que las mariposas estuvieran bien, con la evidencia de que a pesar de todo, seguimos eligiendo la belleza, madrugar para verla, caminar para encontrarla, protegerla incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Las mariposas monarca no saben nada de cárteles, de operativos, de violencia estructural. Su supervivencia no es heroísmo, es solo vida, adaptación, ciclo. Pero nosotros, que si sabemos, que si elegimos cada día cómo responder al miedo, podemos aprender de ellas. No a ignorar el peligro, eso sería ingenuidad letal, sino a seguir adelante con él, a través de él, más allá de él. El 22 y 23 de febrero de 2026 fueron días de contrastes brutales, pero también fueron días en que, entre el frío de la montaña y el calor de la violencia, entre la pasividad de las alas dormidas y el vuelo de las que despertaron, comprendí que la esperanza no es negar la oscuridad, es recordar, incluso en medio de ella, que la luz existe, que ha existido siempre, y que mañana, como las mariposas, como nosotros, volverá a emprender el vuelo. Porque al final, lo que nos queda no es el terror de la noche, sino la generosidad del albergue. No es el estruendo de la violencia, sino la risa de los niños jugando cartas. No es el cierre de las cortinas metálicas, sino la decisión de abrir puertas, y no es la muerte de un capo, por muy significativa que sea para la historia del país, sino la persistencia de miles de seres diminutos que contra todo pronóstico, siguen regresando a este mismo bosque, año tras año, generación tras generación, como una promesa que la naturaleza no ha roto. Nosotros tampoco la romperemos. Las reservas de la biosfera de la mariposa monarca reciben anualmente a más de 150,000 visitantes. La temporada de 2025 a 2026 reportó una cobertura forestal ocupada por las colonias de 2.22 hectáreas, un aumento del 35% respecto al año anterior, según datos del WWF México. La violencia relacionada con el narcotráfico en México dejó en 2025 32,223 víctimas mortales, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre estos números, la vida cotidiana y su